Buenas, en este vídeo vamos a ver los bucles. Para ello he creado este cuaderno de Júpiter. Aquí he importado pandas porque para uno de los ejemplos lo voy a utilizar. Esto lo vimos en el curso de pandas. Si no lo tenéis instalado, podéis hacer un pipistal de pandas y os funcionará. Aquí tenéis que importar la librería y se le suele poner como seudónimo PD. Vale, los bucles. Los bucles te permiten iterar sobre una colección, sobre un texto, de manera que puedes realizar ciclos sobre el mismo. Los componentes básicos suelen ser el for, que se utiliza para iterar sobre una secuencia. Aquí se le añade la variable, que por ejemplo, aquí tenemos una colección y cada elemento de esta colección sería la variable que sería el valor que el elemento toma en cada iteración. Con el in le indicamos la colección sobre la que deseamos iterar y el iterable es la colección de elementos sobre la que se itera. De manera que aquí le estamos diciendo, para la lista colores, yo quiero que para cada uno de los elementos, en cada uno de los ciclos, me imprimas el elemento. De manera que si yo ejecuto esto, en cada una de las vueltas me va a imprimir rojo, verde, azul. Aquí, por ejemplo, lo he hecho con una tupla. El comportamiento es similar. Aquí lo he hecho con un diccionario, donde en primer lugar le he dicho, oye, quiero que me itere sobre el diccionario, pero quiero que me lo hagas con el método case, que nos devolvía las claves. Y para cada clave quiero que me la imprimas por consola. Aquí lo tenemos. Aquí lo he hecho con el punto values, que me permite ir imprimiendo cada uno de los valores. Y por último, lo que he hecho ha sido utilizar el método items de manera que me devuelve el par clave valor. Le he dicho, hazme un fstring donde me imprimes la clave, dos puntos y el valor. Y lo tendríamos aquí. También lo he hecho para un set donde más de lo mismo. Le doy la colección en la que quiero que realizar el bucle. Le indico cómo se va a llamar cada elemento sobre el que se itere y lo imprimo por consola. Para iterar sobre un rango, yo aquí le he indicado un rango, que como vimos cuando vimos el curso de NumPy, va desde el elemento de inicio hasta el elemento final con los saltos que se le indiquen, y por defecto es 0. Es decir, va del 0 al 10 sin incluir el 10. Y vemos que no lo ha hecho. Si yo aquí en lugar de esto pusiera de 0 a 10 con saltos de 2, empezaría desde 0 y iría hasta 10 sin incluirlo. Si yo le digo, por ejemplo, de 0 a 11, sí que me incluye el 10. Si le digo que quiero que en lugar de empezar por 0 empiece por 1 y que los saltos los haga de 2 en 2, va a empezar por 1, de saltos de 2 en 2, y como el 11 no me lo es excluyente porque es el final, no me lo pone. Lo dejo como estaba. Vale, aquí esto va a fallar. Yo le he dicho, para cada elemento en el rango de números, imprímeme el elemento, donde números es una lista. ¿Qué problema hay aquí? Que la lista dice que no puede ser interpretada como un integer, como un entero. De manera que yo lo que sí que puedo hacer es decirle, vale, pues hazme el rango de la longitud de números y me la imprimes. Si yo hago esto, yo voy a tener, como veis, que como es en el rango de la longitud y la longitud son 4 elementos, me hace el rango desde 0 hasta 3. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que yo puedo coger, por ejemplo, una lista y decirle, enséñame el elemento con índice de 0. Me va a devolver el 1. ¿De qué nos sirve esto? Porque yo puedo decirle ahora,
Vale, pues yo lo que quiero es que me hagas un bucle donde en el rango de la longitud de la lista, que como hemos visto va de 0 a 3, quiero que para la lista, para el elemento correspondiente en cada uno de los ciclos, quiero que me lo eleves al cuadrado. Y si yo ejecuto esto, vemos que me ha hecho 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado y 6 al cuadrado. Y ahora sí que le puedo pasar la lista y que me haga esta operación. Y no me da el problema que teníamos aquí. Que lo voy a comentar para que si alguien ejecuta todo de golpe con el run all, no le pete. Más cosas. El while te permite repetir un bloque de código mientras una condición es verdadera. Esto lo que hace es que nosotros tenemos un bucle como teníamos con el for, pero se va a seguir ejecutando siempre y cuando sea true. Aquí, por ejemplo, con el for vemos que ha ido ejecutando cada uno de los ciclos hasta que ha terminado el programa. Aquí, siempre y cuando sea true, va a seguir ejecutándose. ¿Qué significa esto? Que si tú no le das ninguna condición para que en algún momento sea false, va a seguir ejecutándose continuamente y va a tener un bucle infinito que va a hacer que te pete el ordenador a no ser que lo pare. Entonces, pues aquí lo que estoy haciendo es decirle, yo tengo un contador que vale 10. Le digo que me imprima inicio de bucle y aquí ponemos el while. Le digo, mientras que contador sea mayor o igual a 0, imprímeme contador. Y quiero que en cada uno de los ciclos le restes 1 al contador. En el primer ciclo vale 10, lo imprime porque cumple la condición y le resta 1. En el siguiente ciclo vale 9 y así en cada una de las secuencias hasta llegar a 0, donde deja de ser verdad y se corta el programa. Y por último, ejecuta el imprimir fin de bucle. Esto aquí lo he comentado, pero esto es lo mismo que si pusiéramos esto, que a lo mejor es más comprensible. Yo aquí le diría, mi variable es igual a la variable menos 1, de manera que estamos sobreescribiendo la variable y en cada uno de los ciclos le estamos restando 1 y sobreescribiendo. ¿Qué pasa? Que se queda más bonito de esta manera. Entonces os dejo la otra manera que a lo mejor es más visual, pero yo siempre para operaciones suelo hacerlo de esta manera. Más cosillas. El break lo que te permite es salir de un bucle. De manera que cuando se lleva a cabo esta herramienta, se rompe el bucle de manera que se termina el programa. Yo aquí le he dicho, mira, quiero que en el rango de 10, quiero que me lo vayas imprimiendo, pero si se da el caso de que en alguno de los ciclos el elemento vale 7, quiero que me pares el programa. De manera que si yo ejecuto esto, me dice, me lo va ejecutando y cuando llega a 7 se rompe, se para el programa y no llega a esta parte que sería donde se imprime. Más cosillas. El for else, que se suele utilizar a veces, en un bucle for se ejecuta cuando el bucle termina de iterar sobre todos los elementos sin que haya ejecutado una instrucción break. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, aquí no hay un break, pero aquí lo que le he dicho es que cuando tú imprímeme los elementos de esta lista y yo quiero que cuando todo esto se cumpla, quiero que me digas print final del programa. Y es lo que me ha hecho. Yo le quitaba, por ejemplo, el 7, me lo haría igualmente. Es parecido a... Yo antes lo que he hecho ha sido poner un print aquí, que al final de bucle. Aquí lo que he hecho es metérselo de esta manera. Y lo he puesto en el nivel de indentación del for. Aquí tenéis otro ejemplo. Aquí le he dicho... bueno, aquí me he confundido. Con 6. Aquí le he dicho... Mira, quiero que me vayas imprimiendo... bueno, de hecho, no le he puesto print de imprimir. Le he dicho... Para cada uno de los ciclos me lo vas imprimiendo. Y en el caso de que encuentre el número 6, yo lo que quiero es que me imprimas que has encontrado el número 6. Y en ese momento se rompe el programa, porque ya se ha cumplido el objetivo. Ahora bien,
En el caso de que esto no suceda, yo lo que quiero es que me digas que no se encontró. Entonces aquí me dice, lo he encontrado. Si yo quito aquí el 6, me dice que no se encontró el número 6. ¿Vale? Entonces es una manera interesante de poder usarlo. Más cosillas. Con el continue, lo que podemos hacer es que salta la siguiente iteración del bucle. De manera que yo aquí le he dicho, mira, quiero que en el rango de 0 a 11, sin incluir el 11, es decir, de 0 a 10, si se da el caso de que el elemento que en este momento está en el bucle, al hacer la división entre 2, su resto es 0, yo lo que quiero es que continúes, que no hagas nada. Pero en caso de que de no ser así, lo que quiero es que me lo imprimas. Entonces, entra en el primer ciclo del bucle, es 0. 0 entre 2 es igual a 0, continúa, no me lo imprime. Siguiente vuelta, 1. 1 entre 2 es divisor 0 y resto 1. Como el resto es 1, sí que me lo imprime, porque no es igual a 0. Y así en cada una de las vueltas del bucle. Bueno, aquí lo he hecho aquí lo he hecho de tal manera que le he dicho empieza de 0 a 11 y ahora lo que quiero es quitarme los impares, los que sean de resto 1. Continúo y print. Lo mismo, pero para sacarlo al revés. Más cosas. Aquí lo que estoy haciendo es decirle, vale, yo tengo aquí una palabra y yo quiero que si me encuentras la, continúes. Si me encuentras la n, yo lo que quiero es que pares el programa, porque significa que por lo que sea quiero pararlo. Y quiero que cuando llegues hasta aquí me imprimas la letra. Vamos a ver cómo iría. Primero coge la T. La T pasa por aquí y no se lleva a cabo. Pasa por aquí, no se lleva a cabo, se imprime la letra. La R, más de lo mismo. La A llega aquí y como A es igual a, continúa. Por lo tanto, ya no pasa por toda esta parte del código y vuelve y va a la siguiente iteración. Va a la T, me la pone. Llega a la A, pasa por esta zona del código, ya no hace el resto de procesos y pasa el siguiente ciclo. Me pone la M, la I, la E. Llega a la N y la N no pasa por aquí, pero pasa por el break. De manera que se rompe el programa, se para el programa y ya no pasa por la impresión de la letra. Espero que haciéndolo de esta manera, paso por paso, a lo mejor se quede un poco más claro de cómo funcionan estos dos elementos juntos. Aquí tenemos el pass, que es una instrucción nula. Si yo aquí le digo pass, lo que va a hacer es simplemente es como que pasa, como que no sucede nada, por así decirlo. Estos yo los suelo utilizar para dos cosillas. Para algunos tipos de clases, como son por ejemplo las clases abstractas, a veces me pasa que utilizo pass para que no puedo dejarlo vacío, pero pongo pass como para que si a lo mejor voy a luego a cambiar alguna cosa o lo estoy definiendo, pues pongo el pass. También lo suelo poner en casos donde sé que tengo que hacer algo, pero no quiero hacerlo en ese momento. Entonces pongo el pass como diciendo, vale, de momento no me hagas nada, pero quiero que exista, por ejemplo, este modelo, esta clase y demás. Entonces a veces el pass se pone con esta intencionalidad para llevar a cabo la implementación a futuro, por así decirlo. Y bueno, aquí lo mismo. Cuando llega la n, hace un break y se para. Aquí, por ejemplo, he hecho un pass solo para que lo vierais y pues no hace nada. O sea, iría haciendo cada ciclo de lo que es la palabra, de T, R, A, T, pero ni imprime nada ni le he puesto que me haga nada. Aquí os he puesto un ejemplo de bucle infinito. Aquí yo le he dicho,
el contador va a ser igual a 0 y mientras que sea verdad, yo quiero que el contador valga en cada vuelta uno más y quiero que me lo vayas imprimiendo. Y si el contador en algún momento es igual a -20, te paras. ¿Qué pasa? Que si empieza siendo 0 y le voy sumando, lógicamente nunca va a llegar a ser -20. Entonces aquí tendríamos un bucle el cual nunca se daría, siempre sería true. Si yo ejecuto esto, pues va a empezar a hacer cosas, va a empezar a hacer cosas hasta que pete esto o hasta que el ordenador me falle. Entonces, claro, si tenéis un programa que habéis hecho un bucle infinito y no sabéis qué está pasando por detrás, pues vais a ver que va a empezar a hacer procesos, vais a ver que no acaba de llevar a cabo lo que es la tarea y en algún momento o bien lo paráis vosotros o bien petará porque a lo mejor gastará muchos recursos. Os lo dejo comentado para que si por lo que sea luego hacéis correr todas las celdas, que no os pete. Vale, aquí tenéis un ejemplo de bucles anidados. Un bucle anidado es como cuando estuvimos viendo los diccionarios que tenían también anidados. Es un bucle que está dentro de un bucle. ¿Para qué sirve esto? Pues imaginad que tenéis esta estructura de aquí, donde tenéis una lista y dentro de la lista tenéis diccionarios. Si yo hago un solo bucle, donde yo digo, para cada elemento en la lista, en esta lista, imprímeme el elemento, lo que me va a imprimir es las listas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a mí lo que me interesa es poder ver los colores o añadirlos a una lista, por ejemplo, los colores. Entonces yo podría hacer el mismo bucle y dentro de este bucle decir, vale, como yo sé que este elemento sigue siendo un diccionario que no me vale, yo quiero que me cojas ese elemento y para cada elemento dentro de ese elemento, posteriormente me imprimas el elemento. De manera que aquí tendríamos los elementos dentro del diccionario. ¿Por qué? Porque yo aquí vamos a simular cómo sería esto en la ejecución del programa. Yo hago primero este bucle. Este bucle en la primera vuelta me devuelve esto de aquí. Entramos al segundo bucle. Me dice, eh, para cada elemento en este elemento, quiero que me imprimas el elemento, color. Pues en la primera vuelta me devuelve un elemento, después me devuelve otro elemento y después me devuelve otro elemento. Voy a ejecutarlo un segundo. ¿Qué más? Termina toda la primera vuelta. Aquí he puesto un print. Si lo quito, me lo va a poner todo junto. Y siguiente vuelta. Me cogería en el primer bucle estos elementos y luego para este conjunto, para cada elemento me lo iría imprimiendo. Y me diría blanco, amarillo y negro. Blanco, amarillo y negro, vale. Y posteriormente en la siguiente vuelta me pondría rosa, violeta, naranja. Más cosillas. Bueno, aquí he cogido el diccionario que puse de ejemplo en el vídeo de diccionario, que era una Pokédex, eran 4 Pokémon de la Pokédex. Y yo aquí he hecho un ejemplo donde lo que he dicho es, vale, yo tengo aquí un diccionario que contiene diccionarios. Aquí teníamos una lista que contenía diccionarios. Aquí tenemos un diccionario que contiene diccionarios. Y ponte que yo lo quiero en listas. Pues yo aquí he creado 3 listas vacías y he dicho, vale, yo quiero utilizar el método items que vimos de diccionarios, que nos daba el par clave valor. Y yo quiero que primero me hagas un print. ¿Qué va a pasar en cada uno de estos prints? Que me, que me va a devolver el identificador, que es 14725. O sea, me va a devolver la clave. Ahora, yo quiero que en esta lista que he creado me añadas este identificador, esta clave. Por otro lado, yo aquí para valores, yo voy a tener todo esto.
todo este diccionario. Y yo quiero, vale, pues lo mismo, vuelvo a utilizar ítems, hago un bucle dentro de un bucle y quiero que ahora lo que hay dentro me lo descompongas en clave y valor. Me haces un print de clave y valor, clave, dos puntos, valor, y lo que luego quiero es que me añadas la clave, que la clave sería, por ejemplo, nombre, tipo, habilidades, me lo añadas a lista de claves y los valores, quiero que me lo añadas a una lista que es de valores. De manera que si yo ejecuto ahora las listas que he creado, vemos que tenemos por un lado los números de la Pokédex, que eran las claves, y luego del diccionario que hay dentro tenemos una lista que son las claves y por otro lado los valores. ¿De qué me puede servir a mí esto? Pues yo aquí he hecho, por ejemplo, cojo una lista vacía que se llama datos de Pokémon y yo digo, vale, pues yo lo que quiero es que me cojas la Pokédex, la misma estructura que hemos usado antes, hacemos el punto ítems y yo lo que quiero es que me cojas la clave y los valores. La clave, como hemos visto, son estos numeritos y los valores son el diccionario que hay dentro. Y quiero eh, que Pokémon Info se componga de identificador, que es la clave, el 1 para Bulbasaur, etc. Como nombre, dentro de valores quiero el nombre, como tipo quiero de valores el tipo y como habilidades quiero de valores habilidades. Esto lo he incluido para que me ponga una coma, para que en vez de ponérmelo como una lista, que es como lo teníamos, me lo ponga de esta manera, con esta estructura, en vez de con esta de aquí. Y luego quiero que en esta lista me añada esto que estamos haciendo aquí, para cada vuelta de bucle. Si lo vemos, vemos que no ha hecho una lista con diccionario, con diccionarios. Nosotros veníamos, recuerdo, de un diccionario que tenía varios diccionarios dentro. Ahora lo hemos dejado con este formato. ¿De qué me puede servir esto? De que yo, por ejemplo, aquí lo quiero convertir a DataFrame y yo cojo esta lista con diccionarios y he creado un DataFrame que tiene una clave que sería la que me ha generado por defecto, identificador del Pokémon, que es este de aquí, nombre, tipo y habilidades. Aquí pues, podríamos decir que seleccionáramos como índice el identificador, etcétera. Podríamos trabajar como vimos, con data frames en el curso de Pandas, que sea a lo mejor una estructura que sea más cómoda de cara a hacer las transformaciones. Aunque luego, por ejemplo, te venga a ti con esta estructura, que a lo mejor esto puede ser, por ejemplo, un JSON que te has bajado de la web porque tengas una API que te lo devuelve de esta manera, pues a lo mejor haciendo esta serie de transformaciones y viendo cómo están los datos, lo puedes convertir en un data frame que es más cómodo de cara a trabajar. Vale, siguiente ejemplo. Aquí he puesto un ejemplo que esto es de compresiones que se suele utilizar para listas sobre todo, pero lo he hecho para varios casos. Cuando hacemos compresiones, la estructura normalmente es esta de aquí. Yo tengo la nueva expresión que quiero hacer para el ítem que quiero hacer en el iterable y en el caso de que queramos le ponemos una condición. Aquí os he puesto un pequeño glosario de qué es cada uno de estos elementos. Y para que lo veáis con un ejemplo, yo tengo aquí una lista. E imagínate que yo quisiera tener una lista que fuera el cubo de la que hay aquí. Pues yo aquí lo que le he dicho es, esto es como hacer el bucle que hemos hecho antes. O sea, nosotros antes estábamos haciendo esto, que era for n in números print n elevado a 3. Nosotros hacíamos esto y teníamos aquí, porque me ha cogido esto, supongo, porque no lo he ejecutado, entiendo yo. A ver, ahora sí, vale. Nosotros lo estábamos haciendo de esta manera. Y bueno, aquí podríamos hacer un punto append y añadirlo en una lista como he hecho aquí. La cosa es que yo aquí estoy haciendo eso, pero yo le pongo aquí el proceso que quiero que se le haga para el elemento que quiero que se le haga en la colección que quiero que se le haga. De manera que
es una manera quizá más cómoda en una línea de poder hacer el mismo proceso. Para que veáis otro ejemplo, yo aquí me metieron mal los datos y están con mayúsculas y mal puestos, y yo quiero que la primera letra sea mayúscula y el resto minúsculas. Como vimos cuando dimos métodos de cadenas, con el capitalize, podemos formatearlo y dejarlo con la estructura deseada. Pues yo quiero que para cada elemento en colores, en esta lista, quiero que se le aplique a cada elemento que hemos llamado color, quiero que se le aplique este método. Y cuando yo ejecuto esto, pues hemos formateado los valores. Además, esto tiene una particularidad, que es que yo aquí, por ejemplo, le he dado estructura de lista, pero aquí le he dado estructura como si fuera, por ejemplo, de un conjunto. Entonces podéis hacerlo un poco como vosotros queráis, según vuestros intereses. Aquí, por ejemplo, le he dicho, pues mira, lo que quiero es una tupla. Y lo he dejado como si fuera una tupla, y aquí he hecho de nuevo lo del tema del cubo. Aquí, por ejemplo, lo he hecho como si fuera un diccionario. Le he dicho n, dos puntos, la operación que quiero llevar a cabo para el elemento en tal colección. Entonces yo tengo que el primer elemento es 1, por lo cual aquí va a ser 1 y aquí va a ser 1 al cubo. Siguiente, 2 puntos, 2 al cubo, que es 8. Yo aquí, por ejemplo, podría decirle, si quisiera, 4 por n, 2 puntos n al cubo. Si yo ejecuto esto, me va a decir 1 por 4, 4, 2 puntos, 1 al cubo, 1. 4 por 2, 8, 2 al cubo, 8. 4 por 3, 12, 3 al cubo, 27. Y podríamos, si quisiéramos, hacerlo de esta manera. Más cosillas. Aquí he hecho algo muy parecido, creo yo. Aquí lo que he hecho. Bueno, aquí he hecho de nuevo un set, no sé por qué, pero bueno. Más cosillas. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo mal hecho, en el cual os digo, para cada elemento de números, me pones par. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aquí me los pone todo como par, porque para cada elemento me va a poner par, que no es lo que yo quiero. Yo lo que realmente quiero es que hacerlo como hacíamos antes, de para elemento en colección, pero yo lo que quiero es que si el resto es 0 al dividirlo entre 2, me diga que es par, y quiero que en caso contrario me diga que es impar. Entonces me va haciendo un bucle en cada uno de los elementos y me va indicando si es impar o par. Esto también, por ejemplo, se podría hacer de esta manera. Yo aquí le estoy diciendo, para cada elemento en esta colección, siendo n el elemento, yo quiero que si el elemento que esté haciendo el ciclo en ese momento, al dividirlo entre 2, su resto sea 0, yo quiero que me lo incluya, me hagas una lista donde me lo incluyas. Y aquí tengo 2 y 4, que son los únicos pares que hay aquí. Entonces se podría hacer de la misma manera, de esta manera. Yo aquí le digo, tengo aquí una lista vacía y quiero que, si se cumple esta condición que hemos dicho, me lo añada a esa lista, a la lista de pares, ese elemento. Y por último quiero que me imprima la lista. Diferencias esenciales, que aquí son un montón de líneas y aquí son 3 líneas. Con lo cual, en algunos casos puede ser interesante si es un proceso en el cual hay que hacer una transformación relativamente sencilla, pues puede ser interesante el tema de las compresiones. Si por ejemplo sabéis que tenéis unos pedidos a los que le tenéis que añadir de valor el 21% y para ello tenéis que multiplicar por 1.21, pues a lo mejor os es interesante hacerlo de esta manera. Si es, por ejemplo, un caso en el cual existen muchísimas condiciones donde tenéis que tener en cuenta muchos supuestos, pues a lo mejor os interesa hacer un pequeño programa más largo, con más condiciones y con más posibilidades. De cualquier manera, espero que más o menos con esto hayáis un poco entendido el apartado de bucles. Cualquier cosa me la dejéis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.